Buenas noches, bienvenidos. Comienza nuestro tiempo en la pantalla de Canal 2. Es muy bueno siempre para los canales del interior poder hablar con los representantes que tiene nuestra provincia en el Congreso de la Nación, y más si los representantes vienen por el lado del Senado. Ustedes saben que el Senado argentino es la Cámara que representa a las provincias. El corazón del federalismo está ahí y no en otra parte. Y hoy tenemos una senadora nacional que nos representa, que es la doctora Laura Rodríguez Machado, en vivo en nuestros estudios para hablar de la realidad política argentina, de algunas novedades, de un nuevo parque nacional que tenemos en la provincia de Córdoba, y esto independientemente de los colores políticos es un logro y es un avance para la protección del medio ambiente. Y también vamos a hablar de cuestiones políticas. Se ha conformado la Comisión de Asuntos Constitucionales, que tendrá un rol clave a la hora de decidir el futuro de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Por ahí va a pasar si se aprueba o no el acuerdo que pidió el juez Bonadío. Algunos de los temas que vamos a conversar y, por supuesto, la política de Córdoba. Señoras, señores, bienvenidos. Esto es Nuestro Tiempo. Doctora Laura Rodríguez Machado, gracias por venir. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches y muy buenas noches a toda la gente de Altagracia. Personalmente, hacía que no nos veíamos, estábamos buscando la fecha desde el año pasado en la distinción del Senado de la Nación al maestro, doctor honoris causa Oreste Santiago Berta, ¿es así? Sí, el Senado de la Nación tiene una distinción que es la Domingo Faustino Sarmiento, que esta distinción se la dan a destacadas personalidades de Argentina, luego de pasar por una comisión de expertos que analiza cada presentación. Cuando presentamos la figura de Oreste Berta, por unanimidad todos estos miembros decidieron sí acompañarnos y darle esta distinción que se hizo hace un año más o menos en el Salón de las Provincias del Senado de la Nación, y bueno, ahí la verdad que fue un honor poderlo recibir a Oreste Berta. ¿Qué decían los otros senadores cuando se planteó esta idea, ya que hablamos del caso de un ilustre vecino de esta ciudad? Bueno, la verdad que lo respeta el país Oreste Berta, ¿no? Más allá que esté acá con sus talleres en Altagracia. Además la concurrencia, mire, en el Senado fue distinto público, fueron de revistas especializadas, fue gente de Altagracia a acompañarlo, pero también la gente que se iba enterando, los de la casa, como decimos, del Senado, el cuerpo de choferes, todo quiso ir a saludarse, a darle la mano. La verdad que es una persona que ha hecho historia, ¿no?, en lo que se refiere a su tecnología. ¿Ha habido ahí diferencias políticas a la hora de votar? No. Cuando es una persona que tiene esa trayectoria destacada, no las hay. Bien, es una buena noticia que queríamos recordarle, que queríamos compartir en el comienzo de este programa. ¿Tenemos un nuevo parque nacional en Córdoba? Sí, en el día de ayer se aprobó en el Senado la creación del Parque Nacional Tras la Sierra. Esto es un procedimiento que la provincia donó 105 hectáreas en la zona de Tras la Sierra, que comparte casi con el límite de La Rioja. Dona esta tierra más una estancia que es una estancia interna, ¿no?, que estaba ahí con un acervo histórico bastante importante, y la Nación recibe esta donación y decide de común acuerdo hacer este parque nacional, para lo cual se tiene que aprobar una ley que ya pasó por la Cámara de Diputados, y ayer el Senado de la Nación le dio la sanción definitiva. Es decir, ya tenemos un nuevo parque nacional que acompaña al Condorito y acompaña al Mar de Encenusa, ¿no?, el que tenemos en la zona de San Francisco. Estancia Pinas. La Estancia Pinas. Esta estancia era de Manuel Calvet, quedó después de su muerte en esta gran herencia que maneja la justicia, y lo que hay que hacer ahora es expropiarla, es decir, comprarla, para lo cual un filántropo suizo que se enamoró de nuestras serranías va a poner los fondos para que esa estancia la compremos y sea parte de este parque nacional. ¿Es mucho dinero, doctora? Es mucho dinero. Imagino, claro, porque ya cuando uno habla de la herencia de Juan Feliciano Manuel es mucho dinero esa estancia, porque además tiene un gran valor histórico.
era un lugar donde muchos, bueno, desde Bustos estuvo ahí en esa instancia haciendo sus cuarteles, hasta importantes referentes de nuestra historia reciente, ¿no? Entonces sí, tiene un gran valor histórico. Hay una frase suya que fue, la tengo por acá: hoy es un día de fiesta para mi provincia. Me encantó, digo, son buenas noticias que hay que compartirlas porque son logros y avances que quedarán para nuestros hijos, para nuestros nietos y que lo disfrutarán otras generaciones. Como bien vos decías, el Senado es por excelencia el federalismo en la Argentina. Y si usted supiera cómo defendemos los cordobeses, que más allá, somos 3 senadores por Córdoba, ¿no?, a nuestra provincia. Y lo que hemos trabajado para que todos se apuren, porque esto había que sancionarlo antes del mes de marzo, para que voten, para que vayan a las reuniones, para que estén de acuerdo, la verdad que era un día de fiesta, porque para Córdoba tener este parque, nos envidiaban las otras provincias, ¿no? Tener un parque nacional de esta envergadura, lo que va a traer el turismo, la protección de la fauna, de la defensa del medio ambiente, va a ser una cosa impactante. Y sobre todo para Tras la Sierra, una zona que necesita tanta inversión, tanta fuente de trabajo y que le prestemos atención. Se adelantó una de mis preguntas, porque claro, usted dice lo que defendemos Córdoba, y yo pensaba en aquellas lecciones que nos daban en la facultad del federalismo y demás, que a veces la realidad es otra. Es difícil equiparar, poner una balanza para que Buenos Aires no nos gane, no nos gane en el sentido de una injusta distribución a las provincias, recursos y tantas otras cosas. Claro que sí, por supuesto, somos un país que somos federal en el discurso, pero en los hechos tal vez no lo somos. A ver, la distribución de los recursos en general ha sido desproporcionada. Córdoba ha padecido esa mala distribución. También la distribución de los subsidios durante el gobierno anterior privilegiaba a las grandes masas urbanas. De hecho, la electricidad que pagaba Córdoba o el transporte que pagaba Córdoba en función de lo que pagaba el subte o el tren en la ciudad de Buenos Aires, era increíble esa diferencia y se subsidiaba más ahí porque, bueno, porque había que tener tranquilo estas grandes masas urbanas, ¿no es cierto? Había más gente, usted me quiere decir eso, más gente que atender. No solamente más gente que atender, ¿no? Si se enojan más, pareciera ser que todo pasa alrededor del obelisco. Y acá cuando nos preocupamos cosas, tal vez sentimos que estamos tan alejados de ese centro de poder que es Buenos Aires, pero bueno, que se queden tranquilos los cordobeses que los estamos defendiendo, pero te puedo asegurar que acá hay espada. Bien, bueno, esa era una de las preguntas que íbamos a poner en la mesa y la pusimos. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de política también, doctora, ¿puede ser? Sí, me imagino que sí. Sí, claro que sí, y de Altagracia, y de la actividad, y cómo ve nuestra provincia y nuestro país. Hacemos una pausa, ya venimos en vivo, en directo en Canal 2, la doctora Laura Rodríguez Machado con nosotros. La doctora Laura Rodríguez Machado con nosotros. Ya nos metemos queremos también conocer cómo es el movimiento del Senado y algunas cuestiones, pero Altagracia, doctora, ¿qué significa Altagracia para usted en lo personal, en lo profesional? ¿Viene, no viene, ha venido desde hace mucho? ¿Qué le parece la ciudad? Para mí fue todo un desafío, no solamente Altagracia, sino el departamento Santa María. Cuando yo fui candidata junto con la Coneja Baldassi en las elecciones anteriores, nosotros no teníamos, me refiero al PRO, y ahora cambiemos un fuerte caudal de votos. Entonces nos dividimos las tareas dentro de lo que es mi partido y me tocó amadrinar, por decirlo de alguna manera, el departamento Santa María y en particular Altagracia. Y la verdad que estoy muy contenta con el equipo que trabaja en el departamento, con la dirigencia de Altagracia, porque logró algo que en su momento era impensado. Casi el 75% de los votos recibió Macri en esta zona. Así que más allá de que me parece una ciudad bellísima, me parece una ciudad que tiene mucha cultura y mucho para crecer y mucho para dar,
Yo estoy muy agradecida en nombre de mi partido y de Cambiemos a lo que hizo Altagracia para la candidatura de Macri, y fue uno de los lugares donde más candidatos nacionales vino, porque vino Elisa Carrió, vino Gabriela Michetti, vino, en su momento no era candidato, pero Rogelio Frigerio. Acá Altagracia la han visitado mucho porque es muy importante para Córdoba como una ciudad del interior, pero también casi de la capital, ¿no? Porque Altagracia tiene esta vida semiurbana, donde ciudades como Altagracia, Villa Allende y todo, compartimos con la ciudad capital esa gran conglomerado de gente que tiene mucha fuerza a la hora de votar. Me estoy olvidando, acá descansa el presidente. Sí, le encanta venir. Va al Potrerillo. A Potrerillo. Ha venido muchas veces, nuestros militantes lo han ido a saludar, él acá sale tranquilo, sin guardia, a saludar a la gente. La verdad que se siente muy bien, va a seguir viniendo, les cuento. ¿Cómo es trabajar con Macri? ¿Cómo es Macri como jefe? Bueno, tenemos nosotros lo que se llaman, y esto es tipo algunas intimidades, se llaman comisiones de seguimiento. Todas las semanas o cada 10 días, cada ministerio se sienta enfrente de Macri y le explica lo que ha hecho y los objetivos y lo que va a hacer. Cuando son temas relacionados a las comisiones que los senadores o diputados tenemos, participamos, calladitos la boca, pero participamos. Tenemos que dejar el teléfono celular afuera, porque eso estar todo el tiempo, no te permiten estar con el teléfono, y escuchamos cómo es ese trabajo político que hace con cada ministerio. Yo, por ejemplo, el último que participé es cuando estaba Triaca, y es 1 hora que el presidente pregunta todo, absolutamente todo, está muy informado, es súper puntual, y la verdad que por sobre todas las cosas hace reuniones de gabinete y de equipo, ¿no? Cuando decimos el presidente trabaja con un equipo, eso está bueno porque se produce ese intercambio no es solamente una voz que manda y dirige, es la voz con las opiniones, con la tecnología, con el trabajo, con el acompañamiento, con el informe de la gente, de los ministros que son los responsables. Está muy al tanto de lo que pasa en el país, aunque muchos digan que no, pero todo el tiempo está permanentemente arriba de los ministros. Estás, doctora, sos la segunda de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Vamos a explicarle a la gente de qué se trata, qué es esta comisión. El Senado de la Nación trabaja con comisiones con temáticas. Esos emiten despachos, documentos que son los después se tratan en el plenario, es decir, en las sesiones. La Comisión de Asuntos Constitucionales es una de las más importantes de este año porque, entre otras cosas, tenemos el pedido de desafuero de la doctora Cristina Fernández de Kirchner y también probablemente vayamos a tratar la reforma política, es decir, si va a haber o no voto electrónico, boleta en papel y todas esas cosas que quisimos reformar y que no pasaron en el 2016, digamos, la comisión, porque, bueno, estaba al frente un hiperkirchnerista que no quiso tratar esos temas. Bien, viene de Catamarca. Ahora está al frente, bueno, hace 2 días se constituyó la comisión, el presidente se llama Dalmacio Mera, es un senador catamarqueño y yo soy la vicepresidenta de la comisión. ¿Qué va a pasar con el desafuero que pidió el juez Bonadío sobre la expresidenta? Bueno, nosotros constituimos la comisión, en esa comisión en los otros días un representante del interbloque Cambiemos pidió que el pedido de desafuero fuera puesto en el orden del día. ¿Qué va a pasar? Ahí hay que decidir. Hay 60 días para tratarlo en comisión, esos 60 días ya vencieron. Hemos pedido un informe que si estos 60 días han vencido, hay 180 días más para que ingrese al recinto. Que ingrese al recinto quiere decir que cada uno de los senadores va a tener que votar por sí o por no si concede el desafuero. Y nosotros vamos a pedir que esa votación se haga. Y ahí vamos a ver quién tiene la mayoría, si aquellos que consideran que Cristina Fernández de Kirchner, por este pedido el juez Bonadío tiene que estar desaforada, por lo tanto ir a prisión, o consideran que no, que Cristina tiene que seguir en la banca. Si consideran que no, ¿qué pasa? ¿El proceso tiene que continuar? Si consideran que no, se le retiran los fueros, con lo cual prospera la detención del juez Bonadío y va a la cárcel. Si deciden al revés, sigue siendo senadora. No, yo decía si rechazan. Ah, bueno, sigue siendo senadora. Sigue siendo senadora. ¿Y con el proceso judicial, doctora? Continúa, porque este es un pedido de detención, pero el proceso judicial no se detiene. Sería una suerte de prisión preventiva. Exactamente. Bien, ahí está claro. Entonces,
¿Qué podrá pasar, doctora? Hay que esperar entonces. Hay que esperar, sí, yo creo que el mes de junio va a ser un mes... Bueno, puede haber novedades judiciales, es decir, que algún otro juez revoque este pedido de desafuero, es decir, que diga que no corresponde, eso puede pasar. O al revés, que prospere en el Senado el tratamiento y que la desafueren o no. Digamos, esas son las opciones. ¿Cuáles son las principales demandas que hoy hace la sociedad a nuestros representantes? La primera cosa es que trabajen, que no tengan privilegios y que no sean corruptos. Creo que es lo que la gente quiere escuchar de sus representantes, ¿no? Que no ganen sueldos exorbitantes, que trabajen para la gente, que tengan presencia, que estén en el territorio, que se los pueda encontrar, que no se crean dioses por estar en un cargo 4 o 6 años. Y bueno, de eso se trata, porque después uno termina un cargo y sigue, no es que... Eso usted lo sabe, ¿no? Y listo, sí. Que termina y tiene que volver y tiene que volver a lo que trabajó siempre. En mi caso soy abogada. ¿Cómo es el caso de, por ejemplo, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Nación y ahora senadora? Yo le decía recién que me llamaba la atención muchas veces la soledad en que quedan estos funcionarios que han llegado tan alto y que ahora se los ve... Bueno, esa es una regla de la vida, ¿no? Cuando la gente está arriba con poder, todos son amigos, y cuando no lo tenés, bueno, sí, yo no sé si está sola, lo que sí, que tal vez tenía mucha gente que le daba la razón a toda costa, y eso me parece que ya no va a ocurrir más. En el Senado es una senadora más, está bien, ha sido expresidenta, pero no por eso va a tener ninguna diferencia con el resto de los senadores. De hecho, ya hubo un poco de petardeo porque quiere hablar más del tiempo que le corresponde o quiere algunos privilegios, y bueno, hay que decirle, basta, hasta acá es el tiempo, o sea, todos tenemos las mismas reglas, somos todos pares ahí. Le va a costar, me parece, esa actitud. Bien, pero me parece que es una regla pareja para todos, ¿no? Sí, ley pareja no es rigurosa y tiene que ser así. Así dice. Y lo va a tener que entender porque son las reglas de la Constitución y las va a tener que cumplir. ¿Quiénes son las mentes más valiosas que tiene el Senado, que usted valora en su fuerza, en otra fuerza, en la oposición, en el oficialismo, en las fuerzas minoritarias? Bueno, en el Senado, mire, pasa una cosa, hay los que están en ahí es gente que ha sido o presidente, como el doctor Carlos Menem, que es senador por La Rioja, Rodríguez Sá, que ha sido presidente también y es senador por San Luis, y ha habido muchos intendentes de grandes ciudades del interior que también son senadores. Ahora, del oficialismo y de la oposición hay referentes muy importantes que a la hora de hablar generan opinión, como puede ser el caso del senador Pichetto, de Río Negro, que es un senador que ha conducido la oposición durante todo este tiempo. Y cuando él ha dicho que está de acuerdo con un tema, cumple su palabra, y ese acordar no significa que baje sus banderas, significa que entiende que hay propuestas beneficiosas del otro lado y las ha votado. De hecho, el 90% de las leyes que ha venido del Ejecutivo han pasado el Senado, siendo que durante todos estos años tuvimos 1/3 de los miembros de Cambiemos, es decir, sobre 72 senadores, en un momento éramos 12, ahora somos 24, pero no somos mayoría. Y si no tuviéramos la situación de conversar, de hablar, de acordar, no podría salir ni una sola ley. Entonces, el Senado es aquel lugar donde nos sentamos a discutir y acordar, porque para eso la gente nos votó, para encontrar ese punto medio de referencia de una ley para que se apruebe. Y no hay manos de yeso, no hay ninguna otra cuestión que no sea sentarse y trabajar sobre un texto de la ley. Muchas horas arriba del texto de una ley para que ésta sea aprobada. Recuerdo cuando ganó las elecciones el presidente Mauricio Macri, sí, y se hablaba de un nuevo tiempo incluso desde el Poder Legislativo, porque no había una mayoría y estaban obligados sí o sí a dialogar, a conversar, a acordar, lo que dice usted. Me parece que es uno de los reclamos de la gente, ¿no? La gente quiere ver que más allá de sus diferencias se trabaje en conjunto. Mi pregunta es concreta, ¿es muy difícil la unidad conseguida? Bueno, lo que pasa es que tenemos la mala experiencia de que por ahí la gente piensa que porque le dice cosas fuertes a otro o lo pone en una encrucijada verbal de pelearlo, exponerlo en situaciones hasta te diría que a veces personales, la gana. Y la gente no le gusta, o sea, cree que está bien hacer una posición concreta si no coincidís, pero la pelea permanente de criticarse, de maltratarse o del costado bajo, la verdad que la mayoría de la gente cambia de canal o de radio.
Y eso es por ahí algo que tenemos que entender los de Altagracia, los del departamento, que el respeto en las relaciones políticas es fundamental, porque no solamente se respeta al contrincante, se respeta a la gente. Se respeta a la gente, porque quienes están en la política tienen que demostrar que están respetando la idea de la otra persona. Y atacar a la otra persona solamente por el costado bajo, tal vez por el costado personal o por alguna, no sé, situación no verdadera, la verdad una que chicana, una chicana política no ayuda a que crean en los políticos. Al contrario, ayuda a pensar de que siguen siendo, qué sé yo, peleas personales, por ejemplo. Hay un termómetro para me parece que volvemos a lo mismo, pero hay un termómetro para Buenos Aires y otro para el resto del país. Digo, ¿ese nivel de virulencia se ve en la capital y no se ve en el interior? No, pero sí hay dos países que ojalá dejen en algún momento ser distintos. Vos sabés que yo siempre tenía un teléfono que empezaba con 0351. Y como estoy la mayoría de los días en Buenos Aires, tuve que cambiar por un 011 porque daba mi número y todos me ponían el 011 antes, como que no conciben que alguien pueda tener otra característica que no sea el 011. El porteño es muy localista, cree que todo pasa por Buenos Aires, lo digo con el mayor de los respetos, pero la verdad que es así. Y tenemos que hacer mucho todavía los provincianos para que el federalismo sea una realidad en la Argentina, ¿no? Para que sea una realidad. El presidente quiere mucho al interior y en cada reunión de gabinete que le presentan los programas, y dice, bueno, pero ¿y las provincias? ¿Y a qué provincia? Y dale con las provincias. Bueno, ojalá que lo logremos. En el próximo bloque vamos a hablar de política, pero quiero hacer también, además de las candidaturas, que quiero saber qué puede llegar a pasar, dejo la pregunta y la respondemos después. ¿Es difícil hacer campaña en Córdoba cuando uno ve que el presidente tiene una buena relación con el gobernador Schiaretti? Digo, yo siempre me pongo en ese lugar de los candidatos. Me lo responde después la doctora Laura Rodríguez Machado, senadora nacional, en vivo en los estudios de Canal 2 en la ciudad de Altagracia. Ya venimos. Doctora Laura Rodríguez Machado en Altagracia, hablamos un poco de política ahora. ¿Cómo se hace hacer campaña? ¿Cambiemos en Córdoba cuando vemos que hay una tan buena relación entre el presidente y el gobernador Schiaretti? Pasa que no estamos acostumbrados a que se respeten. Entonces tal vez si comparamos lo que fue durante el kirchnerismo, que Cristina Fernández no atendía a ningún funcionario nuestro, ni al gobernador atendía, imagínate, ahora nos parece raro que hablen, pero debería ser normal. Y la otra cosa que, a ver, Schiaretti ha hecho una buena gestión, es un buen administrador, pero los fondos los mandó la nación, porque a la provincia le correspondían. Y se solucionó el tema de la caja de jubilaciones porque la nación, con el presidente Macri, cumplió y se devolvió el 15% de la coparticipación. Y se devolvieron los fondos para las rutas nacionales, que antes no existían, y por eso de la Sota tuvo que poner un plus en la nafta, la tasa vial, y nos salía más cara la nafta de todos los cordobeses que el resto de los argentinos. Y eso ahora Schiaretti lo pudo retirar porque Macri le cumplió en darle las obras viales que le correspondían. Es decir, es complicado porque la gente a veces no entiende que se lleven bien, pero es fácil decir, Córdoba está donde está porque el presidente Macri la puso de pie. Y reconozco, sí, que es un buen administrador, pero los fondos para que Córdoba sea lo que es hoy, y las inversiones, y la eliminación de las retenciones que ha hecho que nuestros pueblos del interior vuelvan a tener gente que no se va, y que se haya un boom de venta de maquinarias agrícolas y de exportación en granos, eso es la nación. Entonces, no es tan difícil hacer campaña en mi provincia, porque los cordobeses sabemos lo que nuestro presidente nos ha dado.
Y bueno, es cuestión de refrescar la memoria y de contarlo un poco más. Candidaturas en Córdoba, en la provincia de Córdoba, ¿usted está anotada ya para...? Bueno, yo he dicho que desde que María Eugenia Vidal abrió la puerta para que las mujeres podamos decir cuando nos sentimos capacitadas que estamos en condiciones de formar parte del Ejecutivo, claro que sí. A mí me encantaría poder gobernar esta provincia, porque creo que esta provincia durante el kirchnerismo subsistió. Durante el periodo del peronismo administró bien los fondos, pero Córdoba se merece mucho más. Córdoba tiene la potencialidad de todo, se merece ser un boom en fuentes de trabajo, en producción, en la cultura, en turismo. Córdoba debería ser, como dice Macri, la provincia más productiva del país. Nos merecemos eso. No nos merecemos permanentemente la ternacia de las Sotes, Schiaretti y las Sort y sus esposas. Nos merecemos también un cambio para los cordobeses. Y en ese cambio creo que nos podemos jugar y hacer realmente de Córdoba una de las provincias argentinas, bueno, que esté mejor, ¿no? ¿Hoy no lo está, dice usted, doctora? Mire, hoy evidentemente que Córdoba tiene muchas cosas que solucionar. No por caso la electricidad es una de las más caras del país. No por caso hay muchas rutas provinciales que todavía no están finalizadas. No por caso también es difícil a nuestras empresas locales competir porque recién ahora están apareciendo algunos gasoductos y porque tampoco es fácil sacar nuestros productos y exportarlos porque estamos en el medio de un territorio donde no tenemos puertos para sacar nuestra mercadería y demás. Ahora, creo que sí, que es posible hacer ese cambio y que Córdoba puede estar muchísimo mejor, no le quepa duda. Estaba anotando Mestre, Baldassi, Negri. ¿Me falta algún otro de los anotados para la provincia? Creo que Juez se anotó y ponga Laura también por ahí. No, usted ya estaba anotada, usted estaba primera, sí. Pero sumaba Mestre, Baldassi, Negri y Juez. Esa interna va a estar... Bueno, pero mejor que haya y que la gente tenga muchas opciones para elegir candidato. Ojalá en todos los lugares y en las ciudades pase lo mismo, ¿no? Que la gente empiece a ver nombres y solo van a ir decantando aquellos que tienen más o menos posibilidad. Ojalá pase también eso en Altagracia, por ejemplo, que haya varios candidatos y que la gente pueda medir a ver quiénes son. De hecho, todavía no hay ningún opuesto de ninguna de las fuerzas, no hay un candidato, pero puede ser nuevas personas, gente que venga de la política, gente que no venga de la política, también puede haber. Hay gente que no viene de la política y en una de esas puede ser candidato, no se sabe. ¿Tiene datos de la realidad de la ciudad? ¿Qué le dicen sus referentes aquí? ¿Cómo está Altagracia? ¿Qué haría falta? ¿Qué mejoraría? ¿Qué aportaría? ¿Cómo la ven a la ciudad? Mire, sí, tenemos datos. Con las últimas 2 elecciones está demostrado que los votos para cambiar, es decir, para que ahora gobierne Cambiemos, están. Depende de la inteligencia de Cambiemos de presentar buenos candidatos y buenas propuestas. De hecho, hoy estuvimos reunidos en la sede de Cambiemos y definimos que vamos a trabajar primero en escuchar a Altagracia. ¿Qué propuestas hay que hacer o qué son esas cosas que debería cambiar Altagracia? Veamos cómo tiene que ser a futuro la feria de las colectividades, qué podemos hacer con el tema de la basura, con las luminarias, con la seguridad. ¿Qué podemos hacer con esta riqueza cultural que tiene la gente de Altagracia con los museos que hay? Está el del Che Guevara, está el Museo del Virrey, está el Manuel de Falla, hay todo un camino histórico que hay que recuperar de Altagracia o hay que mantener. ¿Qué hacemos con el Tajamar? ¿Qué hacemos con la Virgen y la gente que vive alrededor y en su casa que ha quedado metida en medio de un peregrinaje permanente? Hay muchas cosas que hacer por Altagracia, es una ciudad bellísima, bellísima, y que tiene una historia muy fuerte para los cordobeses. Entonces se merece que tenga ese debate y el PRO va a propiciar ese debate a ver qué Altagracia queremos para el 2019. ¿Hay grieta todavía entre los argentinos? Hay grieta, ahora tal vez no fogoneada por los dirigentes, pero a veces hay gente que concibe las cosas de manera absolutamente distinta. Y bueno, de a poquito hay que ir cerrando esa grieta y encontrándonos en puntos de consenso. ¿Tenemos todo para ser un gran país, doctora? ¿Usted cómo lo ve? Tenemos todo para ser un gran país. A ver, la base de geografía, de recursos, de capital humano está. No nos han permitido ser un gran país. En un país que nos mentían los datos del INDEC, que nos decían que el valor de nuestra moneda era
ficticio, porque decían sale tanto el dólar y sale otra cosa, que no se permitían venir inversiones porque no había precio de la energía. Este era un país que exportaba gas, exportaba electricidad, generaba su propia industria, y dejamos de ser soberanos energéticamente porque, para no mentir o para mentir que no había inflación, se la subsidiaba y se le mentía a la gente que salía barato. Entonces con eso se dejó de haber inversiones, cuando deja de haber inversiones se deja de producir, y cuando se deja de producir tuvimos que importar y perdimos nuestra soberanía energética, y así nos pasó con muchas otras cosas. Recordemos que los argentinos no podíamos sacar nuestros dineros del país, no podíamos salir de viaje porque nos cobraban un plus de un 30, un 35% si íbamos a Chile o a Brasil. Y ni que hablar con los que ingresaban, no podían entrar dólares, porque no los podían cambiar en ningún lado, tenían que cambiar en el mercado negro. Es decir, vivimos ajenos al mundo. Recordemos que hasta hace no muy poco un secretario de Comercio fijaba los precios con una pistola sobre su escritorio. Entonces, de ese país venimos, y un país que estamos tratando de recuperar, un país que estaba en default, país que era el único país de América Latina que tuvo un default tan grande, es decir, no pagar la deuda, lo que se debe, en tiempo y forma, y esto hacía que no se pudieran ni las provincias ni los municipios conseguir crédito para sus obras. Es decir, un país medianamente destrozado y que de a poco se empieza a poner de pie. Doctora, la crítica que por ahí se le hace a Cambiemos es, bueno, ya no hay más tiempo de echarle la culpa al gobierno anterior. ¿Tienen margen ustedes también para hacer una propia autocrítica de su gestión? El gobierno anterior, hasta el último día se la pasó comparándose con el 2001. Es decir, que creo que es indicado para decir que no hablaba del gobierno anterior, pero si bien es cierto nosotros no nos comparamos, sí es importante saber desde dónde partimos, y no hace tanto tiempo, hace 2 años y medio, y en 2 años y medio no cambia un gobierno totalmente las reglas de juego. Es más, todavía está en cartera la reforma laboral, todavía está en cartera la reforma política, la ley de extinción de dominio, hay muchas leyes que todavía no se pudieron aprobar y que van a generar ese cambio, así que de a poco sí se va cambiando. Un país no se consolida en meses ni en tiempo, es un proceso. Es casi, te diría, como la formación de una persona, una gestación. Y eso demora tiempo. Nosotros no estamos permanentemente echando la culpa al anterior, no, pero sí decimos claramente de dónde venimos. Hacemos la última pausa y venimos para el final, ¿le parece, doctora? ¿Cómo no? Gracias. La doctora Rodríguez Machado, senadora nacional, en vivo en nuestros estudios. Muy bien, ya estamos en el final de este programa, los últimos minutos. Tengo algunos mensajes. Jorge, tanto que habla de Cristina, ¿por qué no opina de la Rúa y el desastre que dejó? Y ya que habla tanto de Altagracia, ¿por qué no dice algo del exintendente acusado por coimas? Pregunta Jorge. Creo que fue juzgado y sentenciado, ¿no? Creo que está inhabilitado, o sea que la justicia en ese caso funcionó. Saludos a una gran senadora nacional. Abrazo, Laura y Cristian, de parte de Ana Pochettino. Ah, bueno, saludos Ana. Gracias por estar. ¿Están viendo el programa? Están viendo el programa. Hay mucha gente que está viendo el programa, afortunadamente. Doctora, agradecerle. La gente de Altagracia ahí le está escuchando. Yo pregunté todo lo que tenía que preguntar, lo que quería preguntar. ¿Qué quiere usted decirle? Primer cosa, que acá hay una oficina legislativa
que es para que se acerquen y para que pregunten todo lo que quieran, pero estar diciéndole que seguiré acompañando a Altagracia como la vengo acompañando todo este tiempo, incluso al intendente actual, aunque no es de mi partido, ¿no? Hemos conseguido la transferencia de las tierras de la AVE para que se haga la comisaría, una gestión que se hizo en conjunto con una nueva comisaría. Estamos trabajando sobre la situación del barrio 1 de Mayo, sobre las escrituras que todavía no tiene y sobre mejorar ese barrio que terminó sin poder tener la titularidad de las personas que viven ahí, sobre el asentamiento del barrio 8 de agosto. Muchas fundaciones, instituciones de actividad me recurren a mí. Felicitar, por ejemplo, a fundaciones como la Fundación Crecer, que hemos gestionado con ellas cuestiones en Buenos Aires, pero a todas aquellas personas de Altagracia que siempre se han acercado pidiendo que Buenos Aires no esté tan lejos, ¿no es cierto? Y también el reconocimiento que se ha hecho no solamente en la persona de Oreste Berta, sino recordemos que acá ha habido un alumno número 1 en las matemáticas y nuestros dirigentes han ido a visitar su domicilio y a estar presentes, así como también en los centros de jubilados de Altagracia, donde fuimos a contar lo que es la reforma previsional y a estar presentes con nuestros abuelos, o los centros vecinales que a veces piden esas cosas que nunca les llegan, que son luminarias, cloacas, pavimento. Es poco el tiempo a veces que uno tiene para estar a disposición de la gente, por eso las oficinas legislativas es una forma de acercarme. Y de mi parte, devolverle al Departamento de Santa María de Altagracia lo que confió en nosotros, ¿no? Esos votos que, ya te digo, hicieron posible que yo esté donde esté y ese cambio. Así que cuenten conmigo, que cuenten con mi equipo, que cuenten con mi gente, que vamos a seguir trabajando para ellos. Gracias, doctora, muy amable. De nada. La doctora Laura Rodríguez Machado, senadora nacional, representando a Córdoba en vivo en los estudios de Canal 2. Siempre nosotros en el final buscamos una canción para irnos a dormir un poco más relajados después de los temas de la política. Siempre son artistas, casi siempre son artistas argentinos. Hoy hacemos una excepción, aprovechando que estuvo Phil Collins por Córdoba, la versión en vivo de Otro Día en el Paraíso. Buenas noches, gracias. She calls out to the man on the street, "Sir, can you help me? It's cold and I'm nowhere to sleep. Is there somewhere you can tell me?" He walks on, he doesn't look back. He pretends he can't hear her. He starts to whistle as he crosses the street. Seems embarrassed to be there. Oh, just think twice. It's just another day for you and me in paradise. Oh, just think twice. It's just another day for you and me in paradise. Just think about it. Think about it, Lord, Lord. Just think about it. Oh, Lord, is there nothing more anybody can do? Oh, Lord, there must be something you can say. You can tell by the lines on her face. You can see that she's been there, probably been moved on from every place, 'cause she didn't fit in there. Oh, just think twice. It's just another day for you and me in paradise. Oh, think twice. It's just another day for you and me in paradise. Just think about it.
Just think about it. It's just another day for you and me in paradise. It's just another